¿Qué tal? Hoy hablaremos sobre la ecología y conservación, bioseguridad y guerra biológica, presentado por el equipo 4. La ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos vivos y su medio ambiente, el cual involucra los recursos naturales y los factores involucrados en modificar su vida, desarrollo y conservación, ya sean físicos, biológicos, sociales, políticos, económicos o tecnológicos. En esta presentación se hablará sobre la intervención del ser humano dentro de los ecosistemas, la directa relación que existe entre la ecología y la biotecnología, sus aportaciones y limitaciones, así como la descripción de casos de bioseguridad y guerras biológicas. Para empezar, es importante mencionar los factores humanos que alteran y deterioran al medio. En el ámbito económico se encuentra la industria, agricultura, ganadería y pesca, que al realizarlas de forma inconsciente y sin medida o control van causando daños a corto, mediano y largo plazo. Así pues, las principales causas del daño al entorno son que la cantidad se vuelve más importante que la calidad. Por ejemplo, algunos productores agrícolas utilizan agua contaminada para el riego de sus campos, afectando el suelo, el producto y a sus consumidores. Después, los procesos realizados no tienen control sobre la emisión y el correcto depósito de desechos producidos. El siguiente punto está directamente relacionado con el aspecto social, pues al existir más población, la demanda de productos y servicios aumentan. Por ende, se da la sobreexplotación de recursos, que provoca un desequilibrio en los ciclos naturales. Finalmente, al depender de otros países para obtener distintos productos, es necesario el transporte, ya sea por vías aéreas, terrestres o marítimas, que traen como consecuencia la contaminación del suelo, agua y aire, además de modificar hábitats establecidos debido a la construcción de nuevas rutas de comercio. Dentro de este punto, y también dentro de lo político que explicaré más adelante, se puede apreciar fácilmente que la toma de decisiones se basa en una forma de pensar utilitarista, pues se busca el mayor beneficio para el mayor número de personas, se elige entre el desarrollo o el medio ambiente, cuando considero que ambas tendrían que ir de la mano, pues si comparamos costos y beneficios, el costo a largo plazo para la raza humana no es en lo absoluto favorable. Luego, en el ámbito social, la vida materialista, el consumo descontrolado y posicional, la falta de valores y de educación en general, pero principalmente ambiental, que debería de ser obligatoria y accesible a todo ser humano para así evitar el desinterés y la ignorancia sobre este tema. Asimismo, con la educación sexual, pues de esta forma el crecimiento demográfico disminuiría al mismo tiempo que la demanda de servicios. Por otro lado, también afectan los desplazamientos migratorios y la cultura. En este caso, las tomas de decisiones se relacionan con la ética de la virtud, debido a que si dentro de la sociedad existieran los valores fundamentales, todo este problema podría ser más fácil de solucionar. Al tener a la comunidad enterada y consciente se generaría un equilibrio entre el medio ambiente y el ser humano. Finalmente, dentro de los factores políticos que causan más daños que soluciones se encuentran el crecimiento de las zonas urbanas con nueva infraestructura y rutas de comercio, divisiones territoriales que llegan a afectar las conexiones entre ecosistemas, los conflictos bélicos pues destruyen y contaminan todo a su paso, la corrupción, la escasez de recursos para la investigación, conservación y educación, la falta de seguimiento y actualización de legislaciones para el cuidado del medio ambiente aunado a los acuerdos que se hacen por mero interés político. Ahora, desde el punto de vista del medio ambiente, se describirán los beneficios que nos brinda la naturaleza, las interacciones que tiene el ser humano con ella y las consecuencias que trae consigo. En este caso hablaremos de la selva lacandona. Los beneficios que ofrece al medio ambiente, en el sentido de la vegetación, son la producción del oxígeno, la captación, retención, filtración de agua, generación y mantenimiento del suelo y el aporte y reciclaje de nutrientes. La interacción humana es la tala clandestina, la roza, tumba y quema, la sobreexplotación de este recurso y la no reposición de las zonas taladas. Las consecuencias es la pérdida de especies vegetales, destrucción del hábitat, disminución de fuentes de oxígeno, dificultad para formar bancos de agua y aumento del CO2. Ahora, en el sentido del desarrollo de las especies animales y diversidad biológica, la interacción humana es la caza furtiva, la introducción de especies invasoras, el tráfico de especies y la investigación genética, industrial, agrícola y medicinal. Las consecuencias son las especies en peligro de extinción y la alteración y rompimiento de ciclos naturales. Uso humano de los recursos naturales y sus consecuencias. Los recursos naturales se encuentran dentro del entorno natural y el hombre ha sabido utilizarlos y transformarlos para satisfacer sus necesidades vitales. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en una fuente de obtención de dinero, servicios y poder. Estos recursos pueden ser renovables o no renovables. Los renovables son aquellos que tienen la capacidad de regenerarse en cierto tiempo y condiciones favorables. Su uso es indefinido siempre y cuando no haya sobreexplotación, pues corren el riesgo a desaparecer.
Por ejemplo, los recursos naturales renovables, como la flora, la usamos para la agricultura, la dieta, medicinas, materias primas, energía, comercio e investigación. Sus consecuencias, debido a la sobreexplotación, son el daño al suelo y al agua, la pérdida de especies y la alteración de hábitats. La fauna, su principal uso es la ganadería, pesca, alimento, caza e investigación. Las consecuencias es la pérdida de especies, maltrato animal y la degradación del suelo. El aire lo usamos principalmente para respirar y su contaminación deriva del efecto invernadero, enfermedades respiratorias y lluvia ácida. El agua la usamos para las funciones vitales, el riego, actividades domésticas, drenaje, zonas de desechos y energía. Las consecuencias es el deterioro de su calidad, la eutrofización, la muerte de la diversidad biológica, la sequía o inundación. El suelo lo usamos para la productividad agrícola o forestal y como soporte. La consecuencia es la infertilidad, la erosión, la pérdida de organismos vivos y la contaminación de mantos acuíferos. Los recursos naturales no renovables son aquellos que no pueden ser producidos, regenerados o reutilizados a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidas mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. Algunos ejemplos de estas son las aguas subterráneas, cuyo principal uso es ser fuente de agua dulce para consumo humano y uso doméstico. Las consecuencias de su explotación son los pozos y manantiales secos, las sequías extremas, la intrusión salina en acuíferos costeros y la salinización del agua y suelos agrícolas. Otro ejemplo es la energía nuclear, cuyo uso es la obtención de energía eléctrica, térmica y mecánica a partir de reacciones atómicas. Sus consecuencias son la producción de residuos dañinos, el riesgo de material radioactivo, la emisión de gases de efecto invernadero y contaminación de aguas. Los combustibles fósiles, cuyo uso son ser recurso energético. Sus consecuencias son la contaminación atmosférica, el efecto invernadero, lluvia ácida, que a su vez acarrean enfermedades respiratorias. Los minerales, cuyo uso están en la medicina, construcción y producción industrial, que acarrea como consecuencias la deforestación por minas, la contaminación y alteración del agua por residuos contaminantes desechados y la destrucción de hábitats por invasión. Los hidrocarburos, cuyo principal uso son generadores de energía en nuestro planeta. Sus consecuencias son la contaminación marina, la alteración de hábitats y por lo tanto cambios en redes tróficas. Por último tenemos el gas natural, que tiene muchas aplicaciones en el hogar y la industria como combustible. Aunque sus consecuencias son mínimas, atribuye a la contaminación en agua, aire y atmósfera y por lo tanto al cambio climático por gases de efecto invernadero. Debido a lo mencionado anteriormente, ha surgido la necesidad de crear reglas para promover el desarrollo y evitar la caída del mismo en consecuencia de las acciones humanas. Surge la definición de conservación, refiriéndose a las distintas maneras que existen para regular, minimizar o impedir el daño que las actividades de índole industrial, agrícola, urbano, comercial o de otro tipo ocasionan en los ecosistemas naturales. Es importante mencionar que antes de los años 60 había poca conciencia ambiental. Uno de los actos que marcó en el inicio de la conciencia ambiental fue la publicación de Primavera Silenciosa de Rachel Carson en 1962, el cual documenta los efectos negativos de los plaguicidas sobre aves y el ambiente. Seguido de esto, surge la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocado por la ONU en Estocolmo, Suecia, en junio de 1972. Fue la primera reunión de la ONU para tratar cuestiones ambientales internacionales, marcando así un punto de inflexión en el desarrollo político ambiental. Se llegó al desarrollo de postular 26 principios. Para mencionar ejemplos tendremos el principio 3 y el principio 8. Donde el principio 3 nos dice, debe mantenerse y siempre sea posible restaurarse o mejorarse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables. El principio 8 nos menciona, el desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y de trabajo favorable, crear en la tierra condiciones necesarias de mejora de la calidad de vida. Yéndonos más específico, llegamos a las legislaciones ambientales en México. Se muestran aquí algunos ejemplos y mencionaremos específicamente el primero. La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
se encarga de regular o reducir los posibles riesgos que las actividades pudieran ocasionar a la salud humana, al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola. Entre otras instituciones que se encargan de regular estas leyes, tenemos la CONABIO, la cual se encarga de investigar y promover conocimientos básicos para poder invitar a la conservación y manejo de la biodiversidad en base en acciones realizadas por la población local. Otra de ellas es la Semarnat. Se encarga de incorporar en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Por último, mencionaremos la CONAMP, ya que ésta se encarga de conservar el patrimonio natural de México y los procesos ecológicos. Las áreas naturales protegidas son espacios marinos y terrestres que resguardan gran variedad de seres vivos. Se dice que en México la división es de 6 tipos: reserva de biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de reservas naturales, áreas de protección de flora y fauna y santuarios naturales. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos el Parque Nacional Bahía de Loreto, la Reserva de la Biosfera El Pinacate y el Gran Desierto de Altar, Parque Nacional Cumbres de Monterrey, Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Parque Nacional Iztaccíhuatl y Popocatépetl, Reserva Biosfera Calakmul, Área de Protección Flora y Fauna Cañón Santa Elena y Parque Nacional Tulum. Las áreas naturales protegidas son espacios marinos y terrestres que resguardan una gran variedad de seres vivos. La CONAMP tiene registradas 177 zonas bajo su administración y 369 áreas destinadas voluntariamente a la conservación. En México, estas zonas se dividen en 6 tipos: reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de reserva, áreas de protección, flora y fauna y santuarios naturales. Como ejemplo de algunas riquezas con las que contamos, tenemos el Parque Nacional Bahía de Loreto, Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Parque Nacional Cumbres Monterrey, Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Parque Nacional Iztaccíhuatl y Popocatépetl, Reserva Biosfera Calakmul, Área de Protección Flora y Fauna Cañón Santa Elena y Parque Nacional Tulum. La biotecnología tiene un amplio campo de estudio, resolviendo muchas problemáticas. Cada día se vuelve más necesario tomar acciones para la conservación, por lo que hablaremos de uso de los ecosistemas por la biotecnología en resolución de problemas ambientales. Por las actividades de los humanos, la contaminación actual es un problema que afecta a la salud de seres vivos, incluyéndonos. Está presente en agua, suelo y aire, por lo que en estos casos nos puede ayudar la biotecnología con la bioremediación, con la ayuda de surfactantes. Existen microorganismos degradadores de hidrocarburos tanto en el agua como en el suelo. Son Pseudomonas sp, Achromobacter, Acinetobacter, Acalígenes, Arthrobacter, Bacillus, Flavobacterium y Nocardia. Pero muchos de los contaminantes tienen baja solubilidad en agua y por lo tanto la biodisponibilidad es mejorable con la adición de surfactantes. Al reducir la tensión superficial e interfacial entre líquidos, sólidos y gases, les permite dispersarse fácilmente en emulsiones, lo cual se traduce en un aumento de superficie de contacto que permite la mejora de transporte de masa. Pero no todo es color de rosa. También hay serias desventajas, como el precio y la producción a gran escala de los surfactantes. Pueden llegar a ser tóxicos y pueden convertirse en el sustrato preferencial para ser degradado. Biocombustible. Otra de sus aplicaciones es dentro del mercado de combustibles, buscando economizarlos. Los biocombustibles son una opción de producción de combustibles que permiten complementar o sustituir combustibles convencionales abaratando su precio. Hay de 3 tipos, y estos tipos se dividen según su procedencia, que son de primera generación, creados a partir de un cultivo específico para este fin. Segunda generación, estos biocombustibles son fabricados a partir de biomasa que se deriva de materiales vegetales, cultivos leñosos, residuos agrícolas
o material vegetal de desecho. De tercera generación, estos biocombustibles se extraerían a partir de algas con un contenido de aceite natural de al menos 50%. Hablamos en condicional porque la producción de este combustible aún no se ha llevado a cabo a escala comercial. Una desventaja de los biocombustibles es que son de cadenas cortas de carbono, lo que puede causar corrosión en los motores. La biotecnología brinda una herramienta para el desarrollo de fármacos más seguros para el uso humano, como en el caso de la insulina que se obtenía de cerdos, ya que estos podían presentar síntomas por incompatibilidad que consistía en eritema, induración y prurito en el sitio de la inyección, por lo que ahora se hace uso de las proteínas recombinantes, que son integradas en el genoma de Escherichia coli o E. coli palosporus, para que expresara esta proteína. La desventaja de usar insulina sintética es que los pacientes tratados dijeron no saber cuándo tendrían un ataque hipoglucémico, dijeron también haber tenido mayor número de ataques. Organismos genéticamente modificados. Ventajas: se aumenta la calidad de alimentos, aspecto, olor, mayor tiempo de producción, sabor o mejoras que faciliten el transporte. Son más fáciles de cultivar, tienen resistencia a sustancias y plagas, aumenta el rendimiento de producción con el uso eficiente de recursos, menor uso de productos químicos, mejoras de características del ganado. Vemos en la imagen una genetista alimentando ganado sin cuernos. Esto ahorra dinero a los ganaderos, ya que no tienen que quitarle los cuernos para evitar que ocasionen daños a los trabajadores o a ellos mismos. Desventajas de los organismos genéticamente modificados. Muy pocas empresas se encargan del mercado de semillas, biopiratería o explotación extranjera de recursos naturales, interferencia con la naturaleza al mezclar genes entre especies, lo que nos lleva a implicaciones morales. Se cree que pueden causar resistencia antibiótica, un incremento en la resistencia de antibióticos de amplio espectro que se utilizan como genes marcadores, muy improbable porque estos tendrían que mantenerse intactos durante el procesamiento de las plantas y porque estos marcadores no son extraídos de antibióticos para humanos. La revista Nature publicó un artículo que dice que pueden afectar negativamente especies de insectos como la mariposa monarca. Plantas con las que deben convivir estos insectos pueden contaminarse con la proteína Bt y podrían matar insectos benéficos. Se aboga que las plantas son consideradas maleza, estarían lejos del alcance de las plantas modificadas por acción de los agricultores, ya que las eliminan de las áreas de cultivo. Los siguientes puntos son argumentos en contra de los organismos genéticamente modificados no demostrados, pero el hecho de existir tales mitos es en sí un daño de los OGM ante la visión del público. Creencia de resistencia a antibióticos adquirida perjudicaría a los animales alimentados con estos. Se cree que pueden causar alergias, se cree que pueden causar cáncer. Este tipo de plantas modificadas no ha estado suficiente tiempo en el mercado para hallar evidencia que compruebe esta hipótesis. Resultaría ingenuo suponer que los asombrosos avances científicos y tecnológicos en la historia del talento humano no tienen un lado oscuro y peligroso, principalmente a ser usado cuando el ser humano dirige sus miradas hacia la destrucción. Se entiende por bioseguridad al conjunto de principios, normas, técnicas y prácticas que deben aplicarse para la protección del individuo, comunidad y medio ambiente, frente al contacto natural, accidental o deliberado con agentes que son potencialmente nocivos. Es, por tanto, un concepto amplio que implica la adopción sistemática de una serie de medidas orientadas a reducir o eliminar los riesgos que puedan producir actividades que posiblemente se desarrollen. Guerra biológica y destrucción ambiental. El término armas biológicas conceptualiza el posible uso de tecnología biológica para destruir, afectar o lesionar a un enemigo potencial. El mero concepto de guerra microbiológica ha sido tradicionalmente aborrecido en las esferas militares de la mayoría de los países y con frecuencia despreciado hasta por los más agresivos teóricos de la estrategia militar. Existen tres campos fundamentales de acción en un ataque con armas biológicas. El primero es la infección masiva de seres humanos con enfermedades debilitantes o mortales. El segundo es la infección de ganado, animales, de crianza con epidemias y devastación, produciendo hambre y desestabilización económica en vastos grupos humanos. El tercero y último es la introducción de plagas y tóxicos que destruyan en forma irreversible plantíos y entornos ecológicos, afectando nutrición, economía y hábitat del grupo humano objeto del ataque. El caso de la isla de Greenar se conceptualiza en el planteamiento de una respuesta inmediata a un posible primer ataque de un arma biológica en la Segunda Guerra Mundial. El Bacillus anthracis, agente etiológico del carbunco, ha sido el principal agente biológico estudiado y producido por los países con programa de armas biológicas a lo largo de la historia.
El Bacillus anthracis es una bacteria esporulada que afecta fundamentalmente a herbívoros, que contrae la enfermedad por la ingestión al comer hierba en suelos contaminados, y para aquel hombre es un huésped accidental en el que se produce una enfermedad conocida como carbunco o anthrax maligno. El carbunco se puede presentar en tres formas, dependiendo de la vía de entrada en el organismo: por inhalación, gastrointestinal y cutáneo. Al hecho de producir una enfermedad inhalatoria una vez diseminada en el aire, o su elevada mortalidad del carbunco por inhalación, o la capacidad de las esporas de presentar una buena estabilidad para su almacenamiento, transporte como municiones o tanques de rociado, añaden las propiedades idóneas para su uso como arma. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes dieron escasa prioridad a las armas biológicas. No es, sino hasta que en 1940 capturaron 4 laboratorios en país en los que Francia estaba trabajando el uso de Bacillus anthracis como arma. Ante este hallazgo, Alemania estableció un comité para evaluar la amenaza de armas biológicas. Informes de servicios de inteligencia aliados de Estados Unidos indicaban que Alemania estaba pensando utilizar cohetes V1 y V2 con esporas de Bacillus anthracis. El programa de armas biológicas en Estados Unidos se realizó entre 1941 y 1943 y se caracterizó principalmente por una estrecha colaboración con Canadá y con el Reino Unido. Desde el principio, este programa incluía la producción de Bacillus anthracis. A causa de que los británicos no tenían una buena capacidad de producción del agente, se decidió que la producción se realizaría en Estados Unidos y en Canadá. El Reino Unido, en 1942, en un claro acto de desprecio por los animales, justificado como una comprobación de estabilidad de las esporas, llevaron a la isla de Greenland cerca de 80 ovejas, donde les fueron otorgadas galletas de alimento para ganado inundadas de esporas de Bacillus de anthrax. Posterior a la ejecución de dicho acto, se detonaron bombas cargadas con esporas de anthrax cerca de donde estaban amarradas las 80 ovejas. La cepa de anthrax elegida para la prueba era de un tipo muy virulento, llamado Volum 14578, a causalidad del bacteriólogo nacido en Canadá que lo aisló por primera vez de una vaca. A los pocos días de la exposición, las ovejas caían como moscas. La isla de Greenland, descrita por la población como un lugar verde rodeado de inmensos árboles, tuvo que ser cerrada al público por la imposibilidad de ser descontaminada de forma eficaz. No sería hasta que en 1986, cuando el gobierno británico tuvo una agresión de descontaminación de la isla, aplicando una solución de 280 toneladas de formaldehído en 2.000 toneladas de agua de mar, que, finalmente, en abril de 1990, reabrir nuevamente la isla al público a visitas periódicas. La reflexión bioética se ha concentrado desde sus comienzos casi exclusivamente a la práctica médica clínica y, dentro de este ámbito, en la relación interpersonal entre profesionales sanitarios y sus pacientes. Solo muy ocasionalmente se ha entendido que la salud pública es una actividad sanitaria, que también requiere reflexión ética, y que la bioética debe adaptar sus conceptos y categorías para incluir los procesos de salud colectiva. El principio de protección será un elemento infaltable en las acciones de salud pública. El mismo debe desglosarse en 5 aspectos principales. Debe presentar utilidad para solucionar un problema sanitario real. Debe fundamentar su utilidad benéfica en evidencias sólidas. Debe ser la más eficaz y eficiente alternativa disponible. Debe delimitar posibles efectos negativos y cuidar que su distribución sea aleatoria. Y por último, debe implementar participación en pro del bien común. La participación de salud pública en programas de biodefensa requiere que se limite metas estrictamente protectoras y que no involucre compromiso en el desarrollo de métodos de agresión biológica. Esta participación debe respetar los requerimientos bioéticos que están siendo elaborados para acciones sanitarias colectivas. Las incertidumbres en torno a un eventual ataque bioterrorista comienzan por la incógnita probabilística, que ocurra o siquiera pueda ocurrir. Desconoce, además, cuál puede ser el agente biológico a utilizar, sus características de virulencia, la vía de introducción, la eficacia de programas de inmunización, el daño biológico que provoque. Este alto grado de indeterminismo limita severamente la eficacia de las medidas sanitarias, haciendo difícil justificar la asignación de cuantiosos recursos y la tolerancia de efectos negativos. Bueno, primeramente quiero hablarles yo de 2 casos de Monsanto que son especialmente importantes en cuanto a la bioseguridad. En primer lugar tenemos el glifosato. ¿Qué es el glifosato? El glifosato es un herbicida altamente potente que inhibe a la EPSP sintasa, que es una enzima presente en plantas pero que no existe en animales. Este herbicida es muy potente y tan potente que incluso en los campos en donde se riega puede afectar incluso a los cultivos que se tienen en este campo. Por lo tanto, Monsanto ha salido con una solución, que es producir soya y maíz transgénico que es resistente a este glifosato. Por lo tanto, estas
plantas no van a ser afectadas por el uso del glifosato. Sin embargo, ¿esto qué significa? Significa que entonces pueden monopolizar el área agricultora, ya que este herbicida se queda impregnado en el suelo. Por lo tanto, llegará un momento en el que las únicas semillas que se puedan plantar serán las de Monsanto. Sin embargo, ¿por qué es tan peligroso este herbicida? Bueno, en la Universidad de Río de la Plata y en la Universidad de Rosario ha hecho un estudio en el pueblo de San Salvador, en Argentina. Este pueblo desde hace 15 años se ha usado el glifosato como principal agente herbicida y podemos ver que desde ese momento se ha encontrado que la mayor tasa de muerte se da por tumores malignos y enfermedades del sistema circulatorio, respiratorio, así como malformaciones y tumores. Esto a pesar de que Monsanto señala que no se acumula y que no es peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, podemos ver la directa relación entre el cáncer y la bioacumulación con el glifosato. Así podemos ver que en un estudio de Forbes se ha encontrado que el uso de Roundup, como se vende el glifosato en Estados Unidos, ha disparado el uso de herbicidas e incluso ha llegado a ser que Roundup es el herbicida más usado en todo el mundo. Así como Monsanto y otras empresas han presionado al gobierno mexicano para introducir en la legislación el término semillas piratas. ¿Esto qué significa? Significa que semillas que no estén registradas bajo la ley serán consideradas piratas e ilegales. Esto es altamente peligroso porque en pueblos desprotegidos, en comunidades, pueden ser sujetos a que la gente que cultiva las semillas que tienen desde generaciones o la gente que vende sus semillas en el mercado sean acreedores a multas, a demandas e incluso a la cárcel solamente por querer ganarse la vida. Así como estudios del Departamento de Cultivos, Hortaliza y Genética en Israel han encontrado que Malva silvestris y Lolium regium han generado alta resistencia al glifosato a pesar de que señalan que no se acumula y que no se mantienen en los suelos. Al pasar el tiempo y usar glifosato no solamente vamos a ser resistentes a estas plantas, sino que vamos a hacer campos inútiles y que solamente van a poder cultivar estas plantas silvestres. Esto a pesar de todo lo que dice Monsanto, que se basa en estudios como los de Biotest y Craven Labs. Estos estudios señalan que el glifosato es altamente seguro y que no pasa nada al usar el glifosato. Sin embargo, se ha encontrado que estos estudios son fraudulentos. Incluso estas dos empresas que señalo han sido cerradas por las demandas que han sido levantadas contra ellas. Así como en Francia se les demandó por $22,000 por publicidad engañosa. En México se vende como Aquamaster y tanto la UNAM como la Universidad Caen en Francia han encontrado que es altamente peligroso para organismos entomológicos e incluso se ha encontrado relación con cáncer en ratas que han sido alimentadas con maíz cultivados de Monsanto. Y en 2015 se incluyó el glifosato en la lista internacional de plaguicidas altamente peligrosos. Me gustaría señalar tres casos principales en donde Monsanto ha sido acreedor a multas o sanciones estadounidenses. Bueno, en el primer caso, que es Monsanto versus Bowman, se ha encontrado culpable a este señor de 75 años con apenas 120 hectáreas de terreno, donde él cultiva su maíz y compra lotes de semillas de Monsanto. Sin embargo, él guarda algunas semillas, ya que no le es suficiente su campo, y aún así esto fue encontrado como violación de patentes y ahora le debe $84,000 a la empresa. Sin embargo, en los otros dos casos, Johnson y Philip Monsanto, podemos encontrar que se les ganó 289 millones y $2 millones a esas empresas por relacionar cáncer con los trabajadores de estas personas. Y esto no lo dice cualquier persona, sino que el doctor Kenneth Portier de la Science Advisory Committee on Chemicals de la Organización Ambiental de Estados Unidos han encontrado que no se ha dado un buen seguimiento a estos casos. Así como la gente naranja en Vietnam, sabemos que la guerra de Vietnam es una de las guerras más crueles. Murieron 5 millones de personas en un lapso de 20 años. Esta guerra fue altamente rechazada en los Estados Unidos debido a la brutalidad y crueldad de la guerra. Usaron más de 3 veces las bombas que usó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿eso qué tiene que ver con Monsanto? Bueno, pues Monsanto fue el principal distribuidor de agente naranja a los Estados Unidos. ¿Qué es el agente naranja? El agente naranja es un potente herbicida que se usó para lograr despoblar la densa jungla vietnamita. Sin embargo, el principal activo, que es el TCDD, es mutagénico, cancerígeno, tóxico y se bioacumula, es peligroso para el medio ambiente y todo esto lo sabía Monsanto. Sin embargo, no dejaba de producirlo para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para la operación Ranch Hand, donde se usaron 76 millones de litros. Y según la Cruz Roja, hubo más de 1 millón de muertos debido directamente a esa operación y más de medio millón de personas aún sufren en hospitales vietnamitas. Aún así, el gobierno de los Estados Unidos se ha negado
ha rechazado toda relación entre la operación Ranch Hand y estas muertes. Incluso no se ha dado ninguna indemnización más que a un grupo de veteranos que demandaron al gobierno y a Monsanto por 93 millones de dólares y que fueron encontrados culpables de haber envenenado a estos veteranos de guerra al ser ellos los que esparcieron el agente naranja. De todo esto podemos ver la ética de Monsanto. Monsanto no es una empresa ética. Viola los principios de no maleficencia y beneficencia, buscando antes el negocio, sabiendo que sus productos son productos tóxicos y dañinos para la gente. No persigue ninguna virtud, sino el dinero. Son entregados al placer del dinero. El bien es solo para la compañía. Por tanto, desde un punto de vista utilitarista, esta empresa hace mal. Incluso en tribunales, viéndolo desde un punto casuístico, han sido condenados por sus acciones. Yo creo que cualquier persona que escuche de las acciones de Monsanto puede condenar a esta empresa. En conclusión, se puede decir que los seres humanos hemos sido capaces de transformar los ecosistemas para satisfacción de nuestras necesidades reales y presuntas, en simultánea transformación de la misma naturaleza humana, avanzando de lo simple a lo complejo, por lo que el estado actual del desarrollo de conocimiento científico y tecnológico de gran impacto social y ambiental demanda una rigurosa previsión y prevención de los posibles riesgos, para lo que es indispensable aplicar y ampliar estrictos protocolos éticos en los procesos de investigación científica y de aplicaciones de sus resultados. Es también un imperativo moral atender concretamente dichos riesgos, sobre todo aquellos que se refieren a poner en peligro el fenómeno de lo viviente en su evolución biológica y cultural, como hemos visto a lo largo de la exposición. Enfocando esto a la biotecnología y la capacidad que tiene de operar en la intimidad del misterio molecular de la vida y de abolir las fronteras que establecen diferencias cualitativas entre los seres vivientes, nos cuestionamos éticamente sobre la incertidumbre cultural que ofrece este nuevo poder a la humanidad. Es por ello que la revolución biotecnológica nos obliga a todos a poner un espejo ante los valores que más apreciamos y a ponderar la pregunta final sobre el fin y el significado de la existencia. Puede que esta sea la contribución más importante de esta revolución. Por eso es trascendental que la bioética y la bioseguridad estén de la mano con la investigación para tener un éxito total donde exista una reflexión interdisciplinaria. La bibliografía utilizada para elaborar esta exposición fue la siguiente. Gracias.